El peso invisible de un sueño silencioso. ¿Alguna vez has sentido el dolor oculto de una carga que no te pertenece, pero que llevas con cada aliento por amor puro? En el corazón palpitante de una metrópolis que nunca duerme, donde el asfalto exhala el calor acumulado del día y el aire se satura con el eco incesante de la vida urbana, Maya, una niña de apenas 9 años, se deslizaba por sus días con la quietud de una sombra, pero la vivacidad de un universo entero en sus ojos grandes y curiosos. Su mundo se dividía en dos realidades tan dispares que parecían sacadas de relatos distintos. Por un lado, el pequeño apartamento que compartía con Elena, su madre, un refugio modesto donde el aroma cálido de especias exóticas se entrelazaba con el fresco y terroso olor a lluvia reciente, filtrándose por las ventanas entreabiertas. Allí, las risas infantiles de los vecinos se mezclaban con el lamento ocasional de una sirena distante, creando una sinfonía de la vida cotidiana, cruda y auténtica. Cada mañana, al despertar, el primer sonido que Maya registraba era el suave crepitar del café de su madre, un ritual que anunciaba el comienzo de otra jornada de esfuerzo silencioso. La textura de las sábanas gastadas bajo sus dedos, el roce familiar de la manta sobre su piel, cada detalle era un ancla en su realidad tangible. Pero luego estaba el otro mundo, el que la esperaba al final de su corto trayecto matutino. La ostentosa mansión de cristal y mármol del señor Alistair Finch, un bastión de lujo inmaculado, que se alzaba con una indiferencia casi insultante, frente a la escasez de su propio hogar. El aire allí, en contraste, olía a cera pulidora y a flores exóticas, un perfume frío y distante que Maya, con su aguda percepción, asociaba instintivamente con la soledad. Era un aroma que se adhería a su ropa, un recordatorio sutil de la brecha abismal que separaba su existencia de la del hombre, para quien su madre trabajaba incansablemente, tejiendo la red de su vida, con hilos de orgullo inquebrantable y sacrificio desmedido, todo para asegurar que el futuro de su hija fuera, de alguna manera, más brillante, menos incierto. Cada paso que Maya daba hacia esa mansión era un paso hacia la confrontación con la desigualdad, una lección silenciosa sobre el esfuerzo y la esperanza que, sin saberlo, la estaba preparando para un destino que apenas comenzaba a perfilarse en el horizonte de sus días. El portal de hierro forjado, imponente y frío al tacto, se abría con un chirrido apenas perceptible, un sonido que siempre la hacía encogerse ligeramente, como si la mansión misma respirara un aliento gélido al darles la bienvenida. Elena, con su piel suave que, a pesar de los años y el sol, conservaba una luminosidad inherente, pasaba primero, sus manos fuertes y expertas ya listas para el trabajo, aunque las líneas finas alrededor de sus ojos delataban un cansancio profundo y arraigado, que Maya conocía demasiado bien. Era un cansancio que se grababa no solo en los gestos de su madre, sino también en el propio pecho de Maya, una punzada sorda que la impulsaba. Su motivación más profunda, esa fuerza silenciosa que la movía cada día, era aligerar la carga de Elena, un peso que sentía propio, cada vez que observaba la microexpresión de dolor que cruzaba el rostro de su madre, al final de una larga jornada, cuando los hombros se encorvaban, y los dedos se entumecían por el esfuerzo repetitivo. Maya soñaba con un futuro tangible y cercano, donde su madre pudiera por fin descansar, donde el miedo a la factura del alquiler no fuera una sombra constante proyectándose sobre sus vidas, un espectro que acechaba cada conversación, cada silencio. Con cada respiración dentro de los muros de mármol de la mansión Finch, Maya sentía el contraste de forma visceral, el eco resonante de sus propios pasos pequeños en pasillos inmensos, el zumbido apenas perceptible del sistema de climatización que mantenía el aire a una temperatura constante y artificialmente perfecta, el silencio sepulcral que envolvía las vastas estancias, tan diferente al bullicio de su barrio. Era un silencio que, para ella, no era de paz, sino de ausencia. Llevaba siempre consigo una pequeña libreta de dibujos, un cuaderno con tapas desgastadas y esquinas dobladas, su refugio personal, su voz silenciosa en un mundo que a menudo no la escuchaba. En sus páginas, con trazos simples pero llenos de vida, plasmaba la belleza que encontraba en lo cotidiano, aquello que pasaba desapercibido para la mayoría. El vuelo errático de un pájaro en el patio de su casa, la curva perfecta de la sonrisa de su madre, la textura intrincada de una hoja caída, un fragmento de vida que se aferraba a la existencia. Cada dibujo era un acto de resistencia, una afirmación de la belleza en medio de la dificultad, una promesa silenciosa de que, un día, ese arte podría ser la llave para el descanso de su madre. Comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirse ahora.
Es gratis si no sales del vídeo. Mientras Maya y Elena se sumergían en la rutina silenciosa de la limpieza, el señor Alistair Finch, el hombre detrás de la inmensa fortuna que sostenía los opulentos muros de la mansión, se movía por sus dominios con la cautela de un lobo solitario, un magnate desilusionado por una vida que le había mostrado el lado más oscuro de la ambición desmedida y la lealtad efímera. Su riqueza inmensa, acumulada a lo largo de décadas de transacciones implacables y decisiones frías, había construido a su alrededor una jaula dorada, un santuario de cristal y acero, que aunque rebosaba de objetos de valor incalculable, desde esculturas antiguas hasta pinturas modernas que costaban fortunas, estaba vacía de significado, desprovista de la calidez humana que anhelaba, aunque nunca lo admitiría. El cinismo era su armadura más impenetrable, forjada con la experiencia de traiciones y desengaños, y la desconfianza, su sombra perpetua, se proyectaba sobre cada interacción, sobre cada persona que se acercaba a él. Había notado la presencia silenciosa de Maya, la hija de la criada negra, como la registraba en su mente en un principio, una observación que se había vuelto recurrente en las últimas semanas. Al principio, su presencia era simplemente una anomalía, un pequeño punto de contraste en el lienzo predecible de su vida. Pero con el tiempo, una curiosidad inusual, casi molesta, había despertado en él, un tic mental que no podía ignorar. Harto de la adulación superficial y la falsedad calculada que lo rodeaba constantemente, de las sonrisas forzadas y los elogios vacíos de aquellos que buscaban un trozo de su fortuna, decidió que era hora de poner a prueba su teoría de que la verdadera bondad, la bondad pura y desinteresada, era una reliquia del pasado, una fantasía romántica que ya no existía en el mundo real. Su fuerza de oposición no era la de un villano arquetípico, no era maldad pura, sino la manifestación de una sociedad que había endurecido su corazón a base de golpes y desilusiones, una perspectiva que había olvidado por completo la empatía y la compasión, encarnada en su propia figura jaded y desilusionada. No buscaba causar daño, sino confirmar su propia visión sombría del mundo, y en esa búsqueda, estaba a punto de desatar una cadena de eventos que sacudirían los cimientos de su propia existencia, sin siquiera imaginarlo. La mañana avanzaba con su ritmo pausado dentro de la mansión, el sol de mediodía filtrándose a través de los enormes ventanales de cristal, creando patrones de luz y sombra sobre los pulcros suelos de mármol. El conflicto central de la historia, una tensión silenciosa pero palpable, estaba a punto de desatarse cuando el señor Finch, con una astucia calculada, y una meticulosidad casi obsesiva, decidió llevar su prueba a un nivel más íntimo, más personal. Había estado observando los patrones de trabajo de Elena, notando los momentos en que la mujer se encontraba ocupada en otra parte de la casa, absorta en tareas que la alejaban de la vista del estudio principal. Cuando el momento fue el adecuado, un instante en el que el eco distante del aspirador de Elena se perdía en algún ala lejana, el señor Finch se retiró a su estudio privado, un santuario personal que era a la vez una biblioteca de libros raros encuadernados en cuero antiguo, y una galería de objetos de arte de valor incalculable, cada uno con su propia historia y procedencia. Con una teatralidad sutil, se recostó en su diván de terciopelo borgoña, un mueble que absorbía la luz y el sonido, y con un suspiro apenas audible que más bien parecía un murmullo de resignación, fingió un sueño profundo, su respiración volviéndose lenta y regular, sus párpados cerrados con una convicción que solo un actor experimentado podría emular. Dejó a la vista, sobre una pequeña mesa auxiliar de ébano pulido junto a su cabeza, un objeto que para el mundo exterior parecería insignificante, casi imperceptible en la opulencia circundante, pero que para él tenía un valor sentimental inmenso, un relicario de un pasado lejano, una pequeña planta de hojas delicadas, casi marchita, sus tallos finos lánguidos y sus hojas con un tinte amarillento, al borde de la extinción. No era una planta cualquiera, era un recuerdo vivo de su madre fallecida, un símbolo de su propia alma descuidada, una metáfora de su propia existencia marchita por el cinismo y la soledad. La tensión secundaria, casi imperceptible pero omnipresente, radicaba en la vulnerabilidad de Maya, expuesta sin saberlo a la mirada escrutadora de un hombre poderoso que la juzgaba desde las sombras de su propia decepción, esperando a ver si la bondad era, en efecto, una ilusión. Un suave zumbido, apenas un susurro mecánico, rompió el silencio reverente que habitaba el estudio. Era Maya, empujando con sus pequeñas manos una aspiradora de mano, su tamaño casi desproporcionado en el vasto espacio, pero su presencia, aunque diminuta, llenaba el aire de una quietud laboriosa. El ritmo constante del motor, un murmullo bajo y monótono, era la única banda sonora en la estancia, un contrapunto a la respiración lenta y fingida del señor Finch.
Los ojos de Maya, que no se perdían detalle alguno, se posaron casi de inmediato en la planta mustia sobre la mesa auxiliar. No era un simple objeto en su camino. Su mirada se detuvo, y una microexpresión de preocupación, un leve fruncimiento de su pequeña frente cruzó su rostro infantil. En lugar de simplemente limpiar alrededor, de seguir su rutina con la indiferencia esperada, se acercó con una cautela instintiva, como si temiera asustar a la frágil vida que luchaba por aferrarse. Sus dedos pequeños y sensibles, acostumbrados a la suavidad de las sábanas y a la rugosidad de la tierra en el jardín de su casa, rozaron con una delicadeza extrema las hojas secas, sintiendo la fragilidad de su textura. El señor Finch, con los ojos cerrados, percibía el tenue aroma a tierra húmeda que emanaba de la pequeña maceta, y la respiración contenida de la niña, tan cercana que casi podía sentir el calor de su aliento. Escuchó el susurro de palabras apenas audibles que la niña le dirigía a la planta, palabras de aliento y consuelo, dichas con una ternura asombrosa, como si fuera un ser vivo que pudiera entenderla, un pequeño corazón que pudiera sentir su pena. No te rindas, pequeñita, creyó escuchar, o tal vez era solo el eco de la inocencia en su propia mente. Entonces, Maya desapareció brevemente, sus pequeños pasos apenas perturbando el aire, y regresó con un vaso de agua, que vertió con una delicadeza y una reverencia tan profundas que conmovieron al hombre hasta lo más hondo de su ser. No buscaba reconocimiento, no miró a su alrededor para ver si alguien la observaba, ni siquiera una fracción de segundo. Su acto fue puro, desinteresado, nacido de una profunda y espontánea empatía por una vida que sufría, incluso si era solo una planta moribunda. Era un pequeño milagro en un mundo de cinismo, una semilla de esperanza en un corazón marchito que no esperaba volver a sentir. El señor Finch, aún con los ojos cerrados, con la pretensión de su sueño ininterrumpido, sintió como un escalofrío inusual y profundo recorría su cuerpo, pero no era de frío. Era la resonancia de una emoción que creía muerta en él, una sensación que había sepultado bajo capas de desilusión y amargura a lo largo de décadas. La imagen mental de Maya, nítida y vívida en su mente, sus pequeños gestos de cuidado, la pureza inocente de su voz susurrando palabras de aliento a una planta, lo golpeó con una fuerza inesperada, una ráfaga de aire fresco en el ambiente viciado de su alma. Se quedó congelado, no por la sorpresa de un robo o un mal comportamiento, sino por la abrumadora manifestación de una bondad tan genuina, tan desinteresada, que desarmó por completo su armadura de cinismo. Su mente, habituada a calcular riesgos y anticipar traiciones, se encontró desprovista de defensas ante la simpleza y la verdad de aquel momento. El sonido del agua, un suave goteo seguido de la absorción silenciosa de la tierra sedienta, el tenue roce de las hojas, ahora revitalizadas por la humedad, y la respiración tranquila de Maya mientras se inclinaba sobre la planta, cada detalle sensorial se grabó en su memoria con una nitidez asombrosa, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Era un eco de algo que había olvidado, un recuerdo de una humanidad que creía extinta. Este momento, tan aparentemente insignificante, era el presagio de una posible revuelta, no solo en la vida de Maya y Elena, quienes seguían luchando silenciosamente por un futuro mejor, sino, y más significativamente, en el corazón del propio señor Finch. Su mundo, que había creído completo, inmutable y bajo control absoluto, había sido sutilmente, pero de manera irrevocable, alterado por la acción desinteresada de una niña que ni siquiera sabía que estaba siendo observada. La pureza de un corazón infantil había comenzado a derretir el hielo de años de desilusión y prejuicios, y la pregunta que se cernía en el aire, pesada y llena de posibilidades, era: ¿cómo respondería el multimillonario a esta revelación que desafiaba todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana? La mente de Finch, tan acostumbrada a las cifras frías y los contratos sellados con apretones de manos fugaces, se vio asaltada por una imagen que no podía borrar, la pequeña figura de Maya, arrodillada cuidando de una vida tan insignificante como aquella planta. Era como si una diminuta grieta se abriera en el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón, permitiendo que un rayo de sol, tenue pero inconfundible, se filtrara. Pensó en cómo la vida, a veces, nos presenta sus mayores verdades en los gestos más pequeños, en la pureza de un acto desinteresado. Y si este acto, tan simple, fuera en realidad el inicio de algo monumental. ¿Estás listo para ver cómo un solo acto de bondad puede desmantelar toda una vida de escepticismo? Porque lo que estás a punto de presenciar no es solo una historia.
es un recordatorio de que la esperanza se esconde en los lugares más insospechados. El señor Finch abrió los ojos. La planta, ahora con sus hojas un poco más erguidas, parecía respirar con un nuevo aliento, un testimonio silencioso de la compasión de Maya. Él se incorporó lentamente, su mirada fija en la niña que, ajena a su despertar, continuaba su tarea con la misma quietud. En ese instante, una idea se formó en su mente. Interesante, pensó, su voz interna sonando más a una observación científica que a una emoción. Pero la verdadera prueba aún no ha comenzado. Aunque no había reglas explícitas sobre la interacción entre la empleada y la dueña de la casa, el ambiente en la mansión Finch siempre había dictado una distancia. No se hablaba, no se miraba directamente a los ojos, no se cuestionaba. Era una atmósfera de respeto frío, casi reverencial, que Maya había aprendido a navegar con la delicadeza de una bailarina. El señor Finch, sin embargo, decidió romper ese velo, no con una reprimenda, sino con una presencia deliberadamente más intrusiva, un escrutinio que se sentía como una lupa sobre cada movimiento de la niña, cada susurro. Los días siguientes el señor Finch comenzó a aparecer con más frecuencia en las áreas donde Maya y Elena trabajaban, no decía nada, solo observaba. Era una mirada que pesaba, una presencia silenciosa que convertía la rutina diaria en un escenario, y a Maya en la protagonista de una obra que no entendía. Elena, percibiendo la inusual atención, lanzaba miradas de advertencia a su hija, pequeños gestos con la cabeza que decían, ignora, trabaja, no te hagas notar. El aire se volvió denso con esa tensión no dicha, una cuerda invisible que se tensaba entre el poder y la vulnerabilidad. Un día, el señor Finch dejó caer, accidentalmente, un valioso pisapapeles de cristal sobre una alfombra persa, un objeto que Maya había visto a su madre limpiar con sumo cuidado. El cristal se rompió en docenas de fragmentos brillantes. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos estaban fijos en Maya, esperando. La niña, con el corazón palpitante, sintió el nudo en el estómago. La regla no escrita era clara. Los accidentes eran costosos, y el miedo a la culpa, una carga pesada. Maya, con una punzada de pánico, miró los fragmentos dispersos que reflejaban la luz como pequeñas estrellas de cristal. Su primer impulso fue recogerlos, pero recordó la advertencia silenciosa de su madre sobre la fragilidad de esos objetos. Se arrodilló lentamente, con cuidado extremo, y en lugar de tocarlos directamente, fue a buscar la escoba y el recogedor. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus movimientos eran deliberados, metódicos. El silencio de la mansión era ahora ensordecedor, roto solo por el susurro de las cerdas de la escoba. Cuando Maya estaba a punto de barrer el último fragmento, la voz del señor Finch, grave y resonante, rompió el silencio como un trueno. «¡Detente!». Maya se congeló, el recogedor a medio camino. Se incorporó lentamente, su pequeña figura encogiéndose bajo la mirada penetrante del magnate. Él se acercó, su sombra envolviéndola. «Ese objeto», dijo, su voz carente de emoción, «tiene un valor incalculable. ¿Sabes lo que significa romper algo así en esta casa?». El aire se volvió pesado, y Maya sintió que el miedo a la factura del alquiler, el miedo por el cansancio de su madre, se materializaba en la mirada fría de aquel hombre. Su corazón latía desbocado, y las palabras se le atoraron en la garganta. Pero entonces, algo en los ojos de Maya cambió. La vulnerabilidad dio paso a una determinación silenciosa, la misma que veía en su madre. Levantó la vista, sus ojos grandes y curiosos, ahora llenos de una inquebrantable sinceridad, se encontraron con los del señor Finch. «Sé que es valioso, señor», dijo, su voz, aunque suave, firme, «pero no quería que nadie se hiciera daño. Lo siento mucho». No era una disculpa por el error, sino una expresión de genuina preocupación. En ese instante el señor Finch vio más allá de la hija de la criada, vio un alma pura, una bondad que no podía ser corrompida ni por el miedo ni por la presión. Si esa mirada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. No dejes esta historia parar aquí, comparte con alguien que necesita oír esto ahora. El señor Finch no respondió de inmediato. Su silencio no era el de la ira, sino el de una contemplación profunda, casi reverente. La frialdad de su mirada se disolvió, revelando algo que Maya nunca había visto en él, una chispa de asombro, un destello de humanidad. En ese instante,
comprendió que había estado buscando la oscuridad en un lugar donde solo había luz, y que su corazón, tan endurecido por años de desilusión, comenzaba a sentir una punzada extraña, cálida, que no era dolor. Era la verdad, desnuda y simple, entregada por una niña que no pedía nada a cambio. Aquella pequeña disculpa, cargada de una preocupación genuina por el bienestar ajeno, fue la gota que colmó el vaso de su escepticismo, derramando sobre él la abrumadora certeza de que la bondad no era una reliquia del pasado, sino una fuerza viva y palpable, capaz de transformar. No dejes esta historia parar aquí. Comparte con alguien que necesita oír esto ahora. El señor Finch, con los ojos aún fijos en el punto donde Maya había estado, sintió que el aire de su estudio, antes pesado y frío, se templaba con una calidez insólita. No era solo la planta, ahora erguida y vibrante, lo que lo había conmovido, sino la verdad desnuda que la pequeña había proyectado en su corazón. Durante décadas, había habitado una fortaleza de acero, impenetrable para cualquier emoción, que no fuera la ambición o el desengaño. Ahora, esa fortaleza tenía una grieta, y por ella se filtraba una luz que no entendía, pero que lo atraía con una fuerza gravitacional. Era la chispa de una humanidad que creía extinta. La imagen de Maya, susurrándole a una planta moribunda, se incrustó en su mente como un grabado. No había cálculo, ni interés, solo una pura, desinteresada compasión. El cinismo, su armadura más fiable, se sentía de repente pesado e inútil. ¿Podría ser que el mundo no fuera tan oscuro como él lo había pintado? ¿Que la bondad no era solo un cuento de hadas para incautos, sino una fuerza real, palpable, capaz de crecer incluso en el suelo más árido? Era una pregunta que lo carcomía, una semilla plantada en la tierra de su escepticismo. Decidido a desentrañar este misterio, el señor Finch comenzó a moverse con una nueva deliberación. Sus pruebas se volvieron más sutiles, más personales. Ya no eran objetos rotos, eran situaciones cotidianas con un trasfondo oculto. Dejaba documentos importantes desordenados, olvidaba pequeñas sumas de dinero a la vista, o programaba tareas que ponían a prueba la paciencia y la ética. Elena, perceptiva, notaba la inusual atención del magnate sobre Maya, una sombra que seguía cada uno de sus movimientos. Sus miradas a la niña eran ahora más frecuentes, cargadas de una mezcla de advertencia y preocupación, un mudo ruego para que su hija se mantuviera invisible, para que no diera motivos para un error. La tensión en el ambiente se espesaba, palpable como el polvo en los rayos de sol que se filtraban por las ventanas. La sinceridad es una máscara fácil de llevar cuando no hay nada que perder, pensó Finch, su voz interna resonando con un eco de su antiguo yo. Veremos si este espíritu resiste la presión real. El momento culminante llegó una tarde. El señor Finch había perdido un antiguo reloj de bolsillo, una reliquia familiar de oro intrincadamente grabado, y había sembrado la sospecha con comentarios velados sobre la confianza en el personal. Maya, que lo había visto por última vez en el estudio antes de que su madre lo limpiara, sintió que el peso de la acusación caía sobre sus pequeños hombros. Mientras buscaba con desesperación en cada rincón, sus manos temblaban. La cara de Elena, surcada por un cansancio aún más profundo, era un espejo del miedo que Maya sentía, el miedo a perderlo todo, a que la sombra del despido y la miseria se cerniera sobre ellas. Las lágrimas picaban en sus ojos, y un susurro de rendición amenazaba con ahogar su espíritu. Estaba a punto de decir que no podía más, de que la carga era demasiado pesada. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La tensión era insoportable. Las pequeñas manos de Maya, usualmente tan firmes con su carboncillo y papel, ahora temblaban violentamente mientras buscaba frenéticamente bajo las pesadas cortinas de terciopelo, detrás de los muebles ornamentados. Cada tic-tac del reloj de pie en el pasillo resonaba como un martillazo en su pecho. El rostro de Elena, surcado por una fatiga aún más profunda de lo habitual, reflejaba el miedo crudo y primario que le retorcía el estómago a Maya. El miedo a perderlo todo, a que la sombra del despido y la miseria se cerniera sobre ellas. El aire estaba denso con acusaciones tácitas. Las lágrimas le picaban en los ojos, emborronando la opulenta habitación, y un susurro de rendición amenazaba con ahogar su espíritu. Estaba a punto de admitir la derrota, de decir que la carga era demasiado pesada, que no podía encontrarlo. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla,
sus dedos rozaron algo frío y metálico, debajo de una tabla suelta del suelo cerca de la chimenea, un lugar donde a menudo escondía sus propios pequeños tesoros. Con un jadeo, lo sacó, el ornamentado reloj de bolsillo de oro, sus intrincados grabados brillando opacamente en la tenue luz. No estaba perdido, había sido colocado cuidadosamente, casi escondido. Una ola de alivio, tan potente que le hizo flaquear las rodillas, la invadió. Apretó el reloj, las lágrimas ahora de puro e inmaculado alivio corrían por sus mejillas. «Aquí está, señor». Su voz, quebrada por la emoción, resonó en el estudio antes silencioso. El señor Finch, que había estado observando desde la puerta, su rostro una máscara impasible, dio un paso adelante. Maya extendió el reloj, sus ojos suplicantes y llenos de una verdad innegable. La luz de la tarde se reflejaba en el oro pulido y en las lágrimas cristalinas de la niña. El magnate tomó el reloj, su mirada deteniéndose no en el objeto valioso, sino en el rostro de Maya, en la honestidad brutal de su alivio. Fue en ese instante que el último muro de cinismo que rodeaba su corazón se desmoronó por completo. La pureza de Maya, su inquebrantable bondad, no era una ilusión. Era una fuerza real, capaz de mover montañas, de sanar almas. Una calidez extraña, desconocida, se extendió por su pecho, una emoción tan poderosa que casi lo dejó sin aliento. Se dio cuenta de que no solo había encontrado el reloj, sino que Maya le había devuelto algo mucho más valioso, su propia humanidad. Con un gesto que rara vez se permitía, el señor Finch se inclinó ligeramente, una acción que para él era un reconocimiento casi sagrado. «Maya», dijo, su voz sorprendentemente suave, «has demostrado una honestidad y una fuerza que pocos adultos poseen». Miró a Elena, que había entrado sigilosamente, con los ojos llenos de asombro y alivio. «Elena, tu hija es un tesoro. A partir de hoy, tu trabajo aquí cambiará. Ya no habrá más limpieza pesada. Quiero que te encargues de la biblioteca y de los archivos, un trabajo más ligero, con un salario que te permita descansar». Luego, su mirada volvió a Maya, con una nueva luz. «Y a ti, Maya, quiero ofrecerte la oportunidad de desarrollar tu arte. Tendrás un espacio, materiales y una beca para la mejor escuela de dibujo. Para que tu talento florezca, y tu madre pueda ver el fruto de su sacrificio». La habitación se llenó de un silencio diferente, uno cargado de esperanza y nuevas posibilidades. Las lágrimas de Maya y Elena se mezclaron en un abrazo apretado, un abrazo que no solo celebraba la promesa de un futuro mejor, sino la victoria de la bondad sobre la desilusión. El señor Finch, por primera vez en décadas, sintió una paz genuina, una conexión real con el mundo. La historia de Maya nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en oro o propiedades, sino en la pureza de un corazón que se atreve a cuidar, a ser honesto, a creer en la bondad incluso cuando el mundo intenta marchitarla. Es la chispa de empatía en un acto simple lo que puede encender la mayor de las transformaciones. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él y ven a la próxima historia. Con el tiempo, la mansión Finch, antes un eco de lujo solitario, se transformó. Las paredes, que una vez olían a cera pulidora y distancia, ahora vibraban con la vida. Los dibujos de Maya, llenos de audacia y color, no solo adornaban el estudio, sino que se exhibían en galerías, un testimonio del talento que había florecido bajo el apoyo inesperado del señor Finch. Elena, con el brillo de la paz en sus ojos y la ligereza en sus pasos, encontró en la biblioteca un nuevo propósito, sus manos ahora dedicadas a organizar historias en lugar de limpiar el polvo, y el cansancio de años se disipó como una sombra. El señor Finch, el magnate desilusionado, descubrió en la generosidad y la conexión humana una riqueza que su fortuna nunca pudo comprar. La frialdad de su fortaleza de acero se derritió por completo, y en el corazón de su hogar, encontró no solo un refugio, sino una familia, un eco de risas y el calor de una bondad que lo había redimido. La historia de Maya, Elena y el señor Finch se convirtió en una leyenda silenciosa en la ciudad, un recordatorio de que la compasión, nacida del acto más pequeño, puede reescribir destinos y convertir el cinismo en esperanza, creando un horizonte de justicia y un futuro más brillante para todos. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él y ven a la próxima historia.